Y qué bueno que estés aquí en esta noche. Y quiero ahora sí ver contigo. Y vamos a terminar lo que son los frutos del Espíritu. Esta es nuestra tercera plática. No, cuarta plática. Es nuestra cuarta plática acerca de los frutos del Espíritu. Y si gustan acompañarme a Gálatas 5, versículos 16 y 17. ¿Sí? Gálatas 5, versículos 16 y 17. Vamos a darles un repaso a esos versículos. Gálatas 5, 16. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí? Y vamos a leer en el versículo 16, la segunda parte. Dice: y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Sí? Y vámonos al versículo 22 y 23. ¿Sí? Ahí nos están dando los 9 frutos del Espíritu. Y vamos a ver hoy fe. ¿Sí? Fe, todo mundo sabemos. Y si tú no sabes fe, ¿qué es? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y todo mundo, este versículo se lo sabe de memoria. Todo, hasta los niños lo vemos que saben que es fe, y hasta lo vemos en diferentes cosas. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando está en tiempos difíciles? ¿Sí? Y no lo puedes ver. ¿Tienes la confianza? ¿Están tus ojos puestos en Cristo? Sí. Y si gustan acompañarme ahí al versículo, es Hebreos 11:1 al versículo 3. Hoy los voy a mover en algunos versículos. Hebreos 11, versículo 1. Y es lo que estamos hablando. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver, de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo acerca de ello. Y vamos a Mateo 14, versículo 22. ¿Sí? Y aquí vemos, en estos versículos, vemos donde Pedro le dice a Jesús: está la tempestad ahí, todo está, se tienen miedo y todo. Pero vamos al versículo 28. ¿Sí? Jesús le da la instrucción y dice, 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya estaba la instrucción dada. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. ¿Sí? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sí? Comenzando a hundirse. ¿Sí? Y ya después puedes leer todo el capítulo 22, puedes leer desde el versículo 22, y la realidad es que muchas veces se nos olvida y quitamos nuestra mirada de qué es lo que dice Dios, de qué es la instrucción que ha dado Dios. ¿Sí? Y esta parte ahorita la vemos. Fe es uno de los frutos. ¿Sí? Fe.
Ahorita podemos ver y decir, híjoles, es que ve cómo va el país, híjoles, es que mira esto, híjoles, y los trabajos. Y yo te hago una pregunta, ¿a quién le crees más? ¿A lo que se está hablando en el mundo? ¿A lo que vemos que en otros países está pasando? ¿O le crees más a Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Él acerca de ti? ¿Por qué? Eso es fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. ¿Sí? Yo creo que tú y yo tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, ¿sí? Y que es tu Padre. ¿Sí? Él es el dueño de todo. ¿Sí? Y la realidad es que ¿a quién le voy a creer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios es tu Padre. ¿Sí? Él es Dios. ¿Sí? Y Él, pon tu mirada en Él. No la pongas en las circunstancias. ¿Por qué? Le fue dada Pedro le dijo, oye, si es, dime para que yo vaya. Le da la instrucción, empieza, ¿qué pasó? Tuvo miedo y empezó a hundirse. Empezó a mirar, empezó a voltear, a mirar la circunstancia, a mirar en cómo estaba a su alrededor, en cómo estaba la marea, la tempestad. ¿Sí? Y tuvo miedo. Yo te digo en esta noche, ten confianza en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Cree en tu corazón qué es lo que dice Dios acerca de ti. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Él? Porque la instrucción ya ha sido dada a cada uno de nosotros. Y déjame decirte algo. ¿Sí? No va a mejorar. ¿Sí? No va a mejorar. Dices, no me digas esto. No. ¿Sabes por qué? Aquí vemos. ¿Sí? Pero ¿en quién vas a poner tu confianza? ¿En las circunstancias o en Dios? Sí. Y dices, híjole, miren, les voy a decir algo. Sí. Yo en el mar, nomás casi lo miro y me mareo. ¿Sí? Y yo me acuerdo una vez que de casado con mi esposa en nuestra luna de miel. ¿Sí? Fuimos a un crucero chiquito y empezamos viendo a diferentes islas y en eso yo iba bien acá y no había tempestad, ¿eh? ¿Y qué empecé? Y se me empezó a revolver la panza y nomás veía todo, se me cruzaban los ojos y miren, ni disfruté la parte que íbamos a disfrutar, a convivir. ¿Sí? Su tío nos hizo el favor de regalarnos ese viaje. Y la realidad es que no lo disfruté. Ahorita si la ven se está riendo. ¿Sí? Porque yo empecé a mirar a mi alrededor, empecé a ver y empecé a marearme y ya de ahí quité mis ojos. ¿Sí? Y no se compara a la tempestad que estaban viendo aquí. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Pon tus ojos a Dios. Yo lo único que quería era pisar tierra. ¿Sí? Yo ya no quería saber ni qué bonitos. A mí me decían, mira qué bonitos pescaditos. Me valen los pescaditos, ya vámonos. Que vamos a otra playa. No. Dentro de mí yo decía, ya, ¿qué otra playa? Ya vámonos. Ya agarré y mira, de ahí me acosté. Y la realidad, le di de comer a los pececitos varias veces. Y la realidad es que no lo disfruté. Déjame decirte esto. ¿Por qué te digo esto? La situación en la que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Ya está. ¿Sí? Ahora es
¿A quién le voy a creer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo van a ver mis hijos? ¿Cómo van a conducirse? ¿Sí? Dios es tu protector. Él nos guardará de toda plaga. ¿Sí? Y no estoy diciendo que hagan locuras, no. Estoy diciendo que no pongas tu mirada en la situación, en las circunstancias, sino pon tu mirada en Jesús. Y créele a Él que tu negocio, que tu trabajo va a ser más próspero que nunca. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios inteligencia para saber cómo llevarlo a cabo en estos tiempos y poder gozarte y poder ver la situación y decir, ¿sabes qué, Dios? En medio de la situación fue cuando mejor mi negocio funcionó. ¿Sí? Señor, dame creatividad, dame inteligencia. Ese es el Dios tuyo, ese es mi Padre. ¿Sí? ¿A quién le voy a confiar? Déjenme decirles algo, yo en estos tiempos, yo he visto la mano de Dios en bastantes familias donde Dios ha hecho su obra. Sí. Yo te puedo decir que en muchos de ellos al principio hubo temor, pero pudieron poner su mirada en Él. Es fe, es la certeza, es la convicción de lo que se espera, pero no lo puedo ver. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. Es fe. Y ese es uno de los frutos, ¿sí?, donde necesitamos decir Dios y ver y poder crecer en nuestro día a día en fe. ¿Sí? Y vamos al siguiente, número 8. Mansedumbre. ¿Sí? La verdad que esto, lo que es el 8 y el 9, me divertí mucho estudiando estos, viéndolo, porque la realidad es que cada uno de nosotros tenemos que día a día crecer en ello. ¿Sí? Y mansedumbre. Y ¿saben lo único a lo que se está refiriendo aquí? Habla de tolerancia. Habla de extrema paciencia. ¿Cuántos de ustedes la necesitan? De eso está hablando, Y no importa la edad que tenga, eso es un fruto, Yo dentro de mí me estaba riendo porque yo digo, ay Dios, yo necesito de esto. ¿Sí? Y muchas veces lo dejamos a un lado. Y son los frutos del Espíritu. Son los 9 frutos del Espíritu. Y mansedumbre. ¿Qué pasa? Una extrema paciencia sin límite. Dices, la situación. ¡Ey, ten paciencia! Es que no he podido abrir. Ten paciencia. Y hay que obedecer lo que nos están diciendo. Pero es que mira a otros. Es que no estoy mirando a otros. Aprende a obedecer instrucciones. ¿Sí? Ten paciencia. Dices, pero es que mi paciencia ya se está acabando. Es extrema la paciencia. Sin límites. Y cuando yo me empecé a buscar sin límites, dije, ay Dios. ¿Sí? Porque ¿cuántos de nosotros hemos cometido errores por no tener paciencia? ¿Sí? Y en esta parte es paciencia, ¿sí?, donde en tus acciones, en tu hablar, con tu prójimo. ¿Sí? Y aquí en Efesios 4.1, si gustan acompañarme, Efesios 4.1, aquí Pablo está hablando y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados. Dice, con toda humildad y ¿qué? Mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí?
¿Y sabes qué? Somos diferentes. A lo mejor, es más, con tu cónyuge, puedes pensar cosas diferentes, puedes tener otras cosas. Ok, ¿tienes paciencia? Sí. ¿Hacia con los demás? ¿Que se te cerró alguien? Ay, es que ve, ahorita andan bien locos manejando. ¿Cómo está tu paciencia? Se me metió en la fila del súper y no está viendo y que esto y que el otro. Y ve las crucecitas y ya se brincó, no, esto. ¿Cómo está tu paciencia? Sí. Y sabes una cosa, Dios tiene paciencia de nosotros. Dios tuvo paciencia de nosotros. Porque si Él hubiera sido tan rajatabla en el aspecto de que si no le obedecíamos a Dios, muchos de nosotros no le hubiéramos conocido. Pero Él tuvo paciencia para que nuestros ojos se voltearan a Él y le pudieran ver. Y nuestros corazones pudieran ser transformados. Sí. Y de veras que yo te animo a crecer en estos frutos día a día. Sí. Si tú has visto que en estos 9 frutos, vamos en el 8, pero en estos 9 frutos, alguno te hace falta, no importa. ¿Sabes qué? Que abundemos en ellos, que crezcamos cada día más en ellos. Sí. Ahora, el número 9, templanza. Sí. Y templanza está hablando de tener dominio propio. Eso es lo que quiere decir. Dominio propio. Sí. ¿Por qué? Yo necesito tener dominio propio. ¿Para qué? Para llevar a cabo, mantener mis pensamientos. ¿Sí? No tener nada en contra de alguien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito, donde no tengo que guardar rencor contra nadie, contra otra persona. ¿Sí? Yo necesito aquí la mansedumbre, ¿sí? La paciencia, pero necesito también tener, ¿qué? Dominio propio. Y cada uno de nosotros necesitamos aprender a tener dominio propio. ¿Sí? Ya seas un adolescente, ya seas un joven, ya seas un niño, ya seas un adulto, necesitamos tener dominio propio en nuestras vidas. ¿Sí? Yo tengo que tener dominio propio para saber qué hablar. ¿Sí? Si alguien me hace enojar, si alguien me hizo algún daño, yo tengo que tener dominio propio para no regresar lo mismo. ¿Sino qué? Tener templanza. ¿Cuántos de ustedes no han perdido o se han metido en líos por no haber razonado y hablaste antes de? ¿Sí? O en tu trabajo. Que como lo pensaste, salió. Y después, retrocediste. Retrocediste y dijiste, ¡ah! ¿Sí? Templanza. ¿Sí? Nosotros los papás a veces le decimos, en ocasiones, le decimos a los jóvenes, ¡hey! Ten dominio propio. ¡Hey! Piensa lo que vas a decir. Pero ¿sabes que eso también es para nosotros los adultos? ¿Sí? Papás, tenemos que pensar qué le vamos a hablar hacia nuestros hijos, a nuestra esposa, hacia nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? ¿Sí?
¿Qué dice Dios acerca de ello? Y si gustan acompañarme a 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 6. Y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ojo, subraya eso. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí? Llevando cautivo todo pensamiento. Ten cuidado con tus pensamientos. La batalla está en el área de nuestra mente. Ten cuidado que no todo lo que piensas, tienes que hablarlo. Sí. ¿Por qué? Muchas veces lo que pensamos no es correcto. Y es tener paciencia. ¿Por qué? Muchas veces nada más son impulsos. Sí. Para que no podamos caer en el hecho donde has oído decir esto, es que eso no era lo que yo quería decir. ¡Ja! Sí, demasiado tarde. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad necesitamos aprender dominio propio. Papás, necesitas enseñar a tus hijos a tener dominio propio. Sí. Pero es que hay pobrecito, espérame, pues que no lo agarre. Sí. Es que qué malo. No, todos nosotros tenemos que tener dominio propio. Sí. Aprender a dominar, a no hacer lo que nosotros estamos pensando o lo que estamos haciendo, sino tener paciencia y ver correctamente y caminar por lo que dice su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Muchas veces necesitas tomar una decisión. La tomas alocadamente. En vez de apartarte, tener paciencia y orar. Y preguntar. Y escuchar. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Dices, es que mira, tu negocio, ¿ya le preguntaste a Dios? Es que en mi trabajo, ¿ya le preguntaste a Dios? Él es más sabio que nosotros. Él es más inteligente que tú y que yo. Y sabes una cosa, Él nos escucha. Y Él guarda nuestro camino. Sí. A mí este versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me encanta. Pero ¿sabes qué? Tengo que yo buscar y preguntar y decir, Dios, ¿por dónde camino? Sí. Y no nada más llevarme por impulsos, sí, sino tener paciencia y tener la fe, la confianza, la certeza de lo que Él ha dicho. Sí. Yo le tengo la confianza en Él, a Él, de lo que Él ha hablado.
Y quiero terminar con esto. Cuando Dios me llamó al ministerio, y un día yo le dije, me volteé y le dije, Dios, pero es que no sé cómo. Sí. Y nada más fue unas palabras tan sencillas, donde fueron, búscame y yo te enseño. Y sabes que eso me ha ayudado en toda mi vida. Hay cosas que Dios no sé cómo le hago. Y en el momento que menos espero, Dios habla. Dices, ¿cómo? Por medio de su palabra. O hay una certeza, una convicción de lo que no puedo ver. Y déjame decirte, yo me he metido en líos por no haber tenido la confianza, la paciencia. No la confianza, la paciencia. Sí. De esperar. Sí. Y no te digo que le he ganado ya esa batalla. Sí. Todavía me falta mucho por aprender. Pero he tenido que aprender a guardar paciencia. Sí. A guardar paciencia. A esperar el tiempo de Dios. Y no mi tiempo. ¿Qué es lo que dice Él? Y yo te quiero dejar con esto en esta noche. Que tú puedas vivir en estos 9 frutos. Y que tú puedas crecer día a día. Y que abunden más en tu vida. ¿Por qué? A todos nos falta crecer. Sí. Unos son más flacos en unos, otros en otros, pero la realidad es que todos necesitamos crecer en estos 9 frutos. Sí. Y yo te animo que los estudies, que los pongas en práctica y que tú le digas, Dios, si hay alguno donde eres más flaco, dile, Dios, enséñame. Y en cada uno, para que puedas crecer más. Y pues qué gusto me da haber estado con ustedes. Les mando un abrazo y decirles que Dios es bueno. Y Dios está interesado en sus vidas y en sus familias. Y de verdad, los amamos. Que tengan bonita noche, que descansen. Hasta luego.